tardes, ¿cómo están? Acá desde Estudio 2. Bueno, les contaba precisamente el alcalde, además a él, muchas gracias por esta invitación a Confama, que vamos a tener un momento para conversar muy cortico porque queremos hacer también un recuento un poco de lo que ha sido la historia de la Fania All Stars. ¿Quiénes son faniáticos? A ver, yo veo. Uy, qué rico, veo también algunos con camiseta de Fania, me encanta. ¿Quiénes son salseros? ¿Y dónde están las salseras también? Y los niños que ya comienzan, porque la idea es que justamente este espacio que es tan familiar y que nos convoca a eso, a poder unirnos alrededor de la familia, qué bueno que cultivemos en los pequeños el gusto por la salsa. Digamos que no está mal que escuchen reggaetón y otros géneros, pero qué tal si también les enseñamos un poco qué es todo esto de la salsa. Hoy traen algunos vinilos, también los que quieran coger estos vinilos, quiero verlos, quiero ojearlos, quiero ver cómo es esto. El tema del vinilo ha sido muy lindo de acá en Medellín, o específicamente en Colombia. El vinilo volvió a tomar fuerza, ya hay muchos coleccionistas, hay melómanos, hay muchas personas que tienen colecciones gigantes de vinilo. Estos son algunos que yo traje, pero porque son del sello Fania, y quería justamente comenzar con esta imagen que ustedes ven acá. El que me diga siquiera 5 artistas de acá le regalo un paquete de crispetas, no me digan. O les cuento algo, de acá que ustedes ven esta imagen es icónica, es una de las fotos más relevantes de Fania, porque aquí está la Fania completa, repleta. ¿Quién me dice 5 artistas de acá? Rubén Blades, uno. Celia Cruz. ¿Cómo? Nicky Marrero en el timbal. ¿Quién más? Héctor Lavoe, por favor. ¿Quién más? A ver, ¿dónde está Roberto Roena? ¿Dónde está Roena? Joe Feliciano. ¿Dónde está? A ver los que saben. Joe Motoro. Joe Motoro. Joe Motoro, recordemos que era uno de los grandes tresistas y que tocaba el 4 también. Aquí está Ismael Miranda. Johnny Pacheco. ¿Cierto? Bueno, justamente les quería dejar esta fotito así para que ustedes vieran cómo fue ese momento tan lindo, tan mágico. Ahí está Santitos Colón, ahí encontramos Pete Conde Rodríguez. Aquí hay artistas de verdad de una nómina espectacular. Y para hablar de Fania, me gustaría empezar con esta intro, por eso le llamamos Salsa y Cine, porque hay una película llamada Old Latin Teen, que es nuestra cosa latina, en donde comienza toda esta magia y toda esta historia de la Fania All Star. Así que bienvenidos a este homenaje. Y el regalo, el paquete de crispetas. No, realmente éramos como una actividad para que empecemos a familiarizarnos un poco más con este tema de Fania, porque a uno le hablan de Fania All Stars, pero ya entrar a decir cómo fue, en qué año comenzó, a partir de qué fue como esta idea, cómo se crea, quiénes hicieron parte de Fania, porque les cuento que la actividad de Fania fue desde 1964 y más o menos hasta los 80 ya comienza como el declive. Entonces estamos hablando de una época prolífica, una época muy importante, pero algunos artistas Fania todavía existen y todavía están activos. Recientemente vino Adalberto Santiago, que cumplió 88 años y es otro de los artistas Fania. Old Latin Teen fue una de las películas que Fania creó y con la que comienza todo este movimiento salsero. And how do you feel about being back in New York? It's been so long, since I've been back in town. Couple of years, yeah. With brothers, Yes. my people, I've been with my people down there, but this is my people too, And, Sure, I know. I miss my people. Don't you think that it's evolved to just get together and really swing with all the fellas? Well, Sydney, it's an honor and a pleasure to be with all these beautiful, talented cats. The thing that eventually I really hope happens is that this message
and the feeling of unity and love that we have here. All over the world. Right, and our Latin music and culture goes out all over the world. Ese es solamente el intro. Realmente esta película, Nuestra Cosa Latina, dura 1 hora 20. De hecho está publicada en YouTube, ustedes la quieren ver. Les voy a traer algunos apartes porque quería comenzar justamente con ella para contarles entonces. Estos dos hombres que ven acá son Johnny Pacheco y Jerry Masucci. Johnny Pacheco, un artista que nació en República Dominicana, un hombre creativo, flautista, compositor, arreglista, productor. Se habla que Johnny Pacheco tiene los mayores arreglos musicales, pero adicional a esto, tiene una gran capacidad para reclutar los mejores artistas y llega precisamente de la mano de un neoyorquino, empresario, abogado, el famoso Jerry Masucci. Y estos dos genios para mí, porque digamos desde lo creativo, musicalmente hablando, Johnny Pacheco, y se junta con este hombre que tenía, digamos, también el capital, pero también tenía todo el conocimiento a nivel de producción y de capitalizar esta idea, comienza entonces en 1964 Fania. Entonces ya sabemos, si nos preguntan, ¿usted sabe cuándo nació Fania? ¿Cuándo nació Fania? 1964 como sello discográfico, ¿cierto? Comienza el sello discográfico, comienzan estos dos hombres a hacer grandes cosas en la música y adicional empieza entonces una idea de empezar entonces a traer a los mejores músicos y llegan artistas de Puerto Rico, llegan artistas también de Cuba y los mismos artistas que ya estaban radicados en Nueva York y entra un hombre excepcional que hace parte también de esta nómina y que aquí está por ahí camufladito, que realmente él no se daba a conocer mucho y siempre manejó el bajo perfil, y hablamos del gran Bobby Valentín. Bobby Valentín comienza, sus inicios musicales fueron con la trompeta, pero después pasa a tocar el bajo. Y además de bajista, también era un gran arreglista. Bobby Valentín, en este momento tiene su orquesta, la orquesta de Bobby Valentín, todavía está activo, todavía vive en Puerto Rico ya, y tiene una agrupación muy selecta, también ha visitado muchísimas veces Medellín, y el gran Bobby Valentín, entonces acá lo ven, comienza siendo el bajista. Más adelante de pronto otros bajistas tuvo también Fania, pero el inicial, el que digamos se perfiló para ser uno de los primeros fue Bobby Valentín. Adicionalmente llega otro gran genio de la música que es el famoso Judío Maravilloso. ¿A quién le decían Judío Maravilloso? Ustedes saben mucho. A Larry Harlow, pianista, pero algo con Harlow es que él además de llegar como pianista, llegó como un gran productor. Si ustedes ahorita los que quieran ver estas producciones o estos álbumes, si notan en la parte de atrás, cuando dice productor, la mayoría dice Larry Harlow, porque digamos que lo conocemos como pianista, pero muy pocos conocen esa otra parte que tenía Harlow, que era el producir, y estaba detrás de John Fausti, que era el gran grabador de esa época. Viene otro artista que no es muy conocido curiosamente, pero que también grabó 5 álbumes con Fania. Hablamos de Joe Batán. Joe Batán, él era cantante, todavía vive, tiene 82 años en la actualidad, aunque ya no está activo. Pero Joe Batán tuvo algo bien especial, y es que él estaba en esa época con el soul, con el rock, y Fania quería también reclutar artistas que pudieran tener como una amplitud, no solamente con la música latina, sino un poco de conocimiento de la música neoyorquina, y Joe Batán cumplió ese ciclo con Fania All Stars. Después ya se sale y forma su propio sello discográfico llamado Ghetto Records. Adicionalmente van llegando otros artistas, y aquí hay digamos una época hermosa, que es la que formaron esta dupla maravillosa. ¿Quiénes son ellos dos? Y Willy Colón. Se dice que fueron, digamos, uña y mugre, como decimos nosotros aquí en Colombia. Fueron como unas almas gemelas que se juntaron. Si bien Willy Colón ya había firmado 2 años anterior con Fania, solo hasta que llegó Héctor Lavoe hicieron ese primer álbum. Aquí los van a ver bien jovencitos. Bueno, aquí ya tienen un poquito más de edad, pero está más o menos a los 20, 21 años. Y con una primera producción que fue un álbum llamado El Malo, y hay éxitos de la mano de Willy Colón y Héctor Lavoe. Más adelante, cuando Héctor ya se separa de Willy, es cuando Willy comienza a demostrar que además de ser buen trombonista, también era arreglista y compositor y productor. Empieza a decir, bueno, se me fue Héctor, ahora me toca a mí cantar. Realmente Willy Colón en su formación inicial no era cantante. Todo lo que escuchamos de Willy Colón, todos los temas de idilio, las canciones como Tiempo, bueno, canciones que han hecho parte como de su historia musical, Sin Poderte Hablar, y una cantidad de éxitos que ya uno como que se acostumbra al oído a escuchar a Willy, pero realmente el cantante de la orquesta de Willy Colón era inicialmente Héctor Lavoe, y aquí es cuando hacen este primer álbum. Si ustedes notan, aquí estaban dos
Willy Colón y un Héctor Lavoe absolutamente jóvenes, tenían unos 19, 20 añitos, que uno no lo reconocería, ¿cierto? Pero miren, aquí está, y ese fue el primer álbum que hicieron en conjunto, precisamente para Fania Records, El Malo. Ahí está Willy Colón y ahí está toda esa nómina, que además tenían un respaldo, una nómina increíble con Fania Records. Llega otra etapa también muy especial, y escuchaban ahorita en el intro al gran Ray Barretto, el que estaba hablando ahorita al principio, que decía, Ray Barretto sí era mayor que los otros chamacos, como decía él, que otros jovencitos, y Barretto fue como ese gran precursor, pero también fue el hombre que le dio a la Fania un soporte muy sólido desde la percusión. El rey de las manos duras. Barretto entonces comienza en 1967 con Fania y a partir de ahí empieza a tener una trayectoria muy grande con su primer álbum llamado Ácido, y lo que estábamos escuchando ahorita era Cocinando, también de Ray Barretto. Así que Barretto, con la llegada de Barretto a Fania, Fania también empieza a abrir un espectro distinto al jazz, porque era bastante jazzista y tenía, digamos que era muy adelantado para su época. Barretto también fue muy importante. Llega un momento también muy especial, y no sé si ustedes reconozcan a este hombre. ¿Quién será él? ¿A quién se les parece? ¡Ah, no era más oscurito! ¿Quién era? Ha cambiado mucho, pero es que aquí tenía como unos 21 años, 21, 22. Richie Ray, por supuesto, miren, ahí está en el piano, el gran Richie Ray. No sabía que fumaba, de hecho le tengo que preguntar. El maestro vive en la actualidad en Miami, todavía está activo en la música, aunque ya no viaja tanto. Él ahorita es pastor de una iglesia cristiana en Miami, pero estuvo primero en Fania y fue de los primeros artistas que participó en ese primer concierto. Entonces aquí tenemos a un Richie Ray muy joven, apenas llegando a Fania, apenas como instalándose en este mundo de la música, y al lado de Mongo Santa María, y nuevamente entonces ya los que iban entrando, Willy Colón, Ray Barretto y demás, comenzó también a hacer su gran carrera. Entonces este es el gran Richie Ray, uno de los mayores pianistas que hemos tenido, y después más adelante llega Bobby Cruz, 10 años mayor que Richie, también a ser parte de Fania All Stars. Dentro de estos conciertos que han pasado y estos eventos tan lindos, hay que recordar también uno de los primeros álbumes justamente que se grabó para Fania, que fue en vivo, desde el Red Gardner, uno de los sitios icónicos de Fania, y donde están, miren, esa nominota, Bobby Valentín, Monguito Santa María, Luis Ramírez, Raúl Robles, Bobby Quesada, el mismo Johnny Pacheco, que era director de Fania, Joe Batá, Willy Colón, Barretto. O sea, este fue el primer álbum que hicieron en vivo, la primera presentación que hicieron, por eso le llamaron Live at the Gardner Volumen 1. Y también entra otra cosa muy linda, otro ser que todavía está vivo, que afortunadamente tuvo un accidente cerebrovascular y no pudo seguir cantando, y es el maestro Ismael Miranda. Este es Ismael Miranda, el niño bonito de la salsa, así llamado por el mismo Johnny Pacheco. Algunos le decían, no, es que Ismael no era tan bonito, pero lo de bonito, el apelativo de bonito, cuenta la historia, y es que Ismael llegó tarde a un concierto y Johnny Pacheco le dijo, mire, muy bonito, ¿no? Llegando tarde. Y desde ahí se quedó como el niño bonito de la salsa. Y está Larry, que todavía está con nosotros, vive en Puerto Rico. Él se estableció allá hace muchísimos años con su propia orquesta, y afortunadamente después de pandemia, el maestro Ismael Miranda sufrió un accidente cerebrovascular que no le permite ya ahora estar activo en los escenarios. Está bien, está en su proceso de recuperación, pero le tocó arrancar de cero, aprender a caminar, a comer, a hablar, a escribir de cero. O sea, un hombre que demostró que con fe es posible, pero que afortunadamente ya no está en los escenarios. Ismael Miranda. Y les traigo una partecito de una parte bien especial, que es de Ismael Miranda con Harlow, como para que recordemos el Harlem del barrio, y este que se llama Lamento de un Guajiro. Vamos a escuchar un pedacito. Ismael Miranda, 20 añitos apenas, llegando a Puerto Rico, a Nueva York, con la Harlem y la Harlem.
de Pacheco. Plata, porque más adelante, él lo ve muy joven, pero más adelante encaneció muy joven, a los 30 y pico de años ya Johnny tenía el cabello blanco, y se lo dejó así blanco toda la vida y por eso le decían el zorro de plata. Bueno, ese es un pedacito de nuestra cosa latina, como les contaba. Es importante partir que Fania, digamos que documentó muy bien los conciertos que hacía, y parte de esto era tener un referente importante de aquella época en la que el cine no estaba tampoco muy avanzado, pero Fania logró hacer unas producciones muy grandes desde el cine y por supuesto documentar esa cantidad de conciertos que hicieron. Esta es parte entonces de esa película llamada All Latin Team. Llega una época también muy especial y es digamos, la creación de lo que tiene que ver con los sellos, o más que la creación, Fania entra ya a dominar el mercado del disco. Y por eso comienza entonces a comprar otros sellos, por ejemplo, Vaya Records, Cotique Records e Inca Records. Fueron 3 sellos que Fania compra. Y el comprar, ¿qué significa comprar los sellos? Significa comprar ese catálogo que tienen estos sellos y ya apropiarse de ellos, obviamente pues bajo un tema legal. Por eso se habla que Fania tiene casi que el mercado tomado con los sellos discográficos. Llega una época importante para Fania y era poder entonces ya adquirir los sellos y con esto tener la autoridad sobre las producciones y los artistas que habían grabado para esos otros sellos. Ya pasa entonces a ser sello Fania. Aquí hay un concierto muy importante que también hay que resaltar y vamos a descubrir a un artista que queremos mucho, que ya lo veíamos ahora, que es nada más y nada menos que Cheo Feliciano. Yo sé que ustedes recuerdan canciones como El Ratón, Amada Mía, Ana Caona, ¿no? Que han sido como toda la vida esos artistas que dejó una huella muy grande de Puerto Rico. Cheo nació en Ponce, infortunadamente el maestro ya murió, justamente ahorita se cumplió en este mes de abril, se cumplió 10 años ya de la desaparición de Cheo Feliciano y nos dejó una producción enorme. Aquí, precisamente como parte de All Latin Team, de nuestra cosa latina, vamos a ver un pedacito de Ana Caona, como para seguir viendo en vivo a estos artistas que han dejado su huella y que principalmente nos han dejado como parte de ese legado. Esa canción. Ahí vemos a Cheo, un Cheo muy joven, muy joven, que también apenas llegaba a Nueva York. Y estos que están en los coros son Adalberto Santiago, Héctor La Voz de Sombrero e Ismael Miranda. Están en los coros jovencitos también apenas empezando a cantar.
Ahí se une el coro Santiago Escolón, a que es bajarlo, y no se está viendo detrás a una persona con las maracas, es Clifton de Rodríguez. Quería que vieran ese pedacito porque fue muy lindo poder ver a esos artistas tan jóvenes, saber que vivieron una época tan maravillosa de la salsa y esa época plena de esos conciertos en el Chita, en el Yankee Stadium y por supuesto hay que hablar, cuando hablamos de Fania, de su concierto en África. 80.000 personas presenciaron ese gran concierto y ya para esa época, para el 1971, en esta época ya estaba Celia Cruz, llega Celia Cruz entonces a Fania. Celia comienza en Cuba con la Sonora Matancera, reemplazando a Mirta Silva, pasa a México, después llega a Nueva York, estuvo con Tito Puente, pero digamos que su gran salto a la fama y su gran momento fue cuando estuvo con esta pareja y esta dupla perfecta que son Celia y Pacheco. Ese es uno de los álbumes más vendidos de la salsa, que además obtuvo disco de oro. Esta fue una mezcla maravillosa y mágica porque Pacheco encontró en Celia un artista con un nombre increíble. Y pasa entonces uno de los acontecimientos más importantes para Fania y es la visita a África. 80.000 personas presenciaron ese concierto. Veamos a una Celia jovencita también, con mucho ánimo, con mucha alegría, cantando para 80.000 personas en África con Fania All Stars en vivo, como parte de esos momentos mágicos que tenemos que recordar y revivir de la época. Es una canción que nació como quien no quiere la cosa, que como quien hace algo simplemente por hacerlo, y justamente esa canción da cuenta de uno de los temas más icónicos de Cheo. Ya estamos en la recta final porque ya viene Sonaban All Stars, que es la orquesta que les tenemos en esta tarde en vivo, que les van a hacer un homenaje a Fania. Por acá está Julio Restrepo y todos los músicos de la Sonaban All Stars, el Kid Álvarez, bienvenido también, y todo este equipo maravilloso. Quiero contarles entonces un momentico chiquito con Kimbara. Ella es Celia Cruz, y Kimbara y Guantanamera también formaron una parte importante de la época con Fania en África, que 80.000 personas les contaba entonces presenciaron este gran concierto. ¡Qué sabor! Celia Cruz, les cuento, está de aniversario este año. Se están cumpliendo los 100 años de la Reina Rumba. Hace 100 años nació Celia. Afortunadamente no está con nosotras, pero definitivamente se seguirá siendo la reina de las artistas, de las voces femeninas que ha marcado la historia, y por supuesto su llegada a Fania fue icónica, fue muy importante. Esto fue, como les decía, en África, en Zaire. Era increíble cómo una agrupación con este nivel pudiera llegar a África, donde realmente no conocían mucho su música, pero ese fue para Fania uno de los, digamos, conciertos más icónicos ante 80.000 personas. Tengo en mis manos el álbum de Siembra, porque si hablamos de Fania tenemos que hablar necesariamente de este álbum. Les cuento, Rubén Blades volvió a grabar este álbum y ganó este año pasado el Grammy Latino. Él volvió a hacer esta producción para quedar con los derechos de este álbum. El álbum Siembra, álbum número 1 de la música latina, el más vendido en el mundo de la música latina. En este álbum encontramos canciones como Plástico, Buscando Guayaba, Pedro Navaja, María Lionza, Ojos, Dime y Siembra. Una producción que hicieron juntos Héctor Lavoe y Willy Colón. Una producción bastante difícil para ambos, porque digamos que se habla, y ahorita Willy Colón y Rubén Blades no tienen una relación, pero hicieron unas cosas bellísimas para Fania. ¿Y qué más que dejaron este álbum para la historia? El álbum Siembra, quienes quieran verlo, este álbum es icónico, es un álbum maravilloso. Lo dijo precisamente en la ceremonia de los Latin Grammy el mismo Rubén Blades. Esta producción no hubiera sido posible sin tantas personas que estuvieron detrás.
Johnny Pacheco, el mismo Jerry Masucci, y aquí encontramos a Leopoldo Pineda en el trombón, encontramos a un Sam Burtis también en el trombón, por supuesto, la producción completa de Unicolor y los arreglos además, pero en su mayoría 7 de estas canciones las compuso Rubén Blades. Así que es un álbum en que todos participaron, pero él mismo lo decía, si no fuera por mis letras, este álbum no hubiera existido. Siempre entonces, el álbum más vendido de la música latina y el álbum catalogado como el que le dio la vuelta al mundo y que puso en la retina del mundo entero la palabra salsa con la producción de estos dos grandes. Y ya para el cierre, simplemente contarles que hay un artista, además de todas las producciones, todos estos álbumes que ustedes ven acá son hechos por Fania. Hablamos de más de 1000 discos que tuvo y que produjo Fania en toda su historia. Jerry Masucci y Johnny Pacheco lograron su cometido, ya después se separan, finalmente Jerry se va para Argentina, donde muere, y también muere ya Johnny Pacheco, pero dejaron un imperio, dejaron algo muy grande. Este fue el primer álbum que grabaron para Fania, se llama Cañonazo, del gran Johnny Pacheco, cuando apenas estaba comenzando, ahí apenas había llegado a República Dominicana, y fue cuando conoce a Jerry Masucci, comienzan el sello discográfico. Y simplemente decirles que definitivamente ese seguirá siendo un nombre que marcó la historia de la salsa en el mundo. La palabra Fania automáticamente nos lleva a salsa, ¿cierto? Y aquí esta dupla que fue con la que comenzó todo, Pete Conde Rodríguez, de Ponce, Puerto Rico. Un hombre con una voz maravillosa, grabó no solo para Fania, también estuvo con otros grandes, un álbum de boleros de Papo Luca, con la Sonora Ponceña. Realmente este hombre le dio, y digamos que sobre él pesó toda esa responsabilidad de con su voz hacer ese primer álbum de Cañonazo de Johnny Pacheco, una dupla maravillosa. Y por último ya esa reunión gigante de la Fania All Stars que hoy queremos homenajear en vivo. Queremos que ustedes se bailen y se gocen este momento y este concierto, y que encuentren en cada uno de estos seres que están allí en esta foto, que están en esta foto, una relación muy grande. Cada uno seguramente tendrá su artista favorito. Ellos son la Fania All Stars, y vamos entonces a darle un aplauso a la Sonora All Stars, que ya comienza su concierto con nosotros. Les vamos a dar la bienvenida. Les quiero contar, la Sonora All Stars es una agrupación que es la agrupación base de un lugar bellísimo en Medellín, que el New York Times ha catalogado como el sitio de salsa más importante de Medellín, Zona Habana, y de ahí entonces esta nómina espectacular de músicos que les queremos traer hoy para que se disfruten ese concierto. Así que todos a bailar, a gozarse, a disfrutar, mientras de fondo les dejo este momento tan lindo, y es cuando ya Fania es presentada oficialmente con las estrellas de Fania después de toda su creación en 1971. Aquí está. Yo soy Viviana Álvarez y les dejo entonces para que nos gocemos de este gran concierto. Gracias, salseros, salseras, por estar con nosotros. Esperamos que hayan aprendido un poquito de todo esto de Fania. Hay muchísimo para contar, pero quise hacerles rápidamente un resumen para que ustedes también se lleven una idea y se lleven ese amor por la salsa y por Fania All Stars.